Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Interpretado por Oxana Aldana, soprano, Aldángelin Rondón, mezzosoprano, Nilo Márquez, tenor, y Antoni Corro, barítono. Adelante. Gritaba al Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. Hace santo nombre, tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos un río, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el envío del supremo don, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el envío, el supremo don, un sublime aliento al pueblo infundió. Un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazo, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Se declara abierto este acto. Sírvase, ciudadano secretario, leer la orden del día. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Sesión solemne del día 4 de noviembre de 2025. Orden del día. Incorporación como individuo de número de esta academia para ocupar el sillón 16 del doctor Pedro Rafael Rondón Haas, vacante por el sensible fallecimiento del individuo de número doctora Hildegard Rondón de Sansó. Se designa a los numerarios Magali Vázquez González y al numerario Eugenio Hernández Bretón
para que acompañen hasta la tribuna al doctor Pedro Rondón Haas, quien nos presentará su trabajo de incorporación. Ciudadano presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Jurídicas y todos los demás conformantes de esa directiva de tan distinguido cuerpo. Ciudadana doctora Miriam Marcano, conformante de la Academia Nacional de Medicina. Ciudadana Hildegard Betancourt Fursó, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo. Individuos de número de esta academia, amigos, amigas, todos, señoras, señores, todos. Uno de los requisitos que debe cumplir todo postulado a la incorporación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales es la presentación de dos trabajos. Una que es el panegírico, que está referido a las personalidades que con anterioridad a él ocuparon el sillón que ahora se le indica, se le atribuye. Se trata del sillón 16. Y el otro es un trabajo ya más técnico referido al campo de lo jurídico y al cual nos vamos a referir de inmediato. Voy a referir ahorita al trabajo técnico jurídico, que va a tener como tema los comerciantes y los emprendedores. En cuanto al panegírico, señoras y señores, lo menos que mi realidad interior me impone es la expresión de mi gratitud a todos los conformantes de esta ilustrísima academia cuando decidieron incorporarme a la composición de sus numerarios. La actividad que ahora cumplimos requiere que el sujeto a incorporarse exprese un panegírico respecto de los antecedentes ocupantes del sillón hasta ahora vacío. En el caso concreto se trata del distinguido con el número 16, en el que sentaron sus humanidades ilustres personales, entre los cuales se encuentra en primer lugar el doctor Juvenal Anzola, nacido el 13 de abril de 1862 en el Tocuyo, Estado Lara, electo de acuerdo con el artículo primero de la ley de 16 de junio de 2015, de 1915, y fallecido en Caracas el 15 de junio de 1928. En esta ocasión debo responder por la personalidad del doctor Juvenal Anzola, de quien no disponemos mayor información, pero es reconocido por su realidad como jurista, la cual le dio méritos para ocupar el sillón 16. De la vida y obra del doctor Anzola se conoce que fue escritor, jurisconsulto y político de reconocidos méritos en la historia de Venezuela. Hijo de Amador Anzola y de Carmen Cazorla, estudió primaria en su pueblo natal y secundaria en Guanare, hoy estado portugués. En 1879, como muchos jóvenes, se trasladó a Caracas para continuar sus estudios en la Universidad Central de Venezuela, de donde egresó como abogado en 1885. En noviembre de 1888 fue designado secretario de la Gobernación del Distrito Federal y diputado por el Estado Lara en 1891 y recordado por su apoyo al continuismo del presidente Raimundo Andueza Palacio. Un año después sería exilado a Curazao de 1892 a 1893 y regresa a Venezuela para ser designado diputado suplente por el Distrito Federal en 1905.
Como senador principal por el estado de Yaracuy en 1913, asumió la presidencia y como representante por el estado portuguesa, asumió la del Congreso de Diputados Plenipotenciarios reunido en abril de 1914. También fue senador principal por el mismo estado llanero entre 1915 y 1918 y senador suplente por el estado Facol entre 1921 y 1924. Seguidamente ocupó la gobernación del Distrito Federal y es autor de varios trabajos sobre la Venezuela de finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde alterna la crónica de sucesos con interesantes observaciones y reflexiones analíticas, como publicó la Fundación Polar en su Diccionario de Historia de Venezuela, con autoría de la escritora Yolanda Segnini, lo que nos permite presumir que el doctor Anzola fue uno de esos tantos venezolanos en cultivarse y labrar la historia de nuestro país con esfuerzo y destacado servicio, como protagonista de acontecimientos que marcaron el desarrollo sociopolítico y cultural del país. Posteriormente fue sucedido en esta academia por el doctor Cristóbal Benítez, como ocupante del mentado sillón, nacido en el estado Aragua el 25 de julio de 1897 y electo en sesión del 30 de septiembre de 1933 en la Venezuela bajo el mando del general Juan Vicente Gómez. En el marco de dicho mandato, este destacado académico se afincó en el estudio de las ideas constitucionalistas de Simón Bolívar, a quien calificó como genio de múltiples facultades y refirió como método para el estudio de sus ideas la captación en conjunto armonioso de las partes integrantes de la personalidad del libertador. Por saber, el sociólogo en la que destaca el discurso de Angostura, el ideólogo que plasmó en su rechazo al gobierno morávico y en su aceptación del régimen republicano, en contraposición con el proyecto monárquico de San Martín, del filósofo que actuó bajo la influencia de los enciclopedistas y de la Revolución Francesa, incluso del ideario de Bonaparte, el legalista. Propugnó proyectos de constituciones del poder moral, de los censores vitalicios, del poder electoral. Se trata pues de un analista y muy denso de la personalidad y figura de Simón Bolívar. Nuestro reseñado fue abogado, sociólogo y diplomático. Recibió el doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela y ocupó en dicha universidad cargos de docente de sociología. Fungió como juez en el Tribunal de Primera Instancia del Estado Miranda y desempeñó el Consulado General de Venezuela en Portugal, Uruguay y Austria. Actuó como conferencista en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Ocupó el rectorado de la Universidad de los Andes. También tuvo espacio como numerario en la Academia Nacional de la Historia y actuó como vicepresidente de esta academia. Por otra parte, fue senador por el Congreso por el Estado de Aragua y ejerció la presidencia del Congreso Nacional. También se desempeñó como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela en España, donde falleció el 31 de octubre de 1945, apenas días después del golpe de Estado cívico-militar ocurrido en Venezuela en contra del presidente Isaías Medina Angarita el 18 de octubre de 1945. En vida escribió y publicó las siguientes obras: el discurso que ofreció en el acto solemne de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de la Historia en 1940, Los Horizontes de la Política, publicado en Caracas por la imprenta Bolívar en 1925, Las Ideas Constitucionales del Libertador, divulgado en Caracas por la Tipografía Americana, transmitido en París por Eugene Figuier, Los Partidos Políticos en Venezuela, publicado en Caracas por la editorial Patria en 1930, a 100 años de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, El Peligro Ruso y la América Latina, divulgado en Caracas por Editorial Élite en 1932, y Sociología Política, Ensayos, en su segunda edición en Caracas, dada a conocer por Impresores Unidos en 1941. Ahora nos encontramos como antecedente de excepción a quien fuera el sucesor ocupante de dicho sillón, el doctor Alejandro Urbaneja Alchepol, quien fue electo en sesión del 16 de enero de 1946, incorporándose el 18 de septiembre de 1951, y para satisfacer el débito necesario presentó un ensayo sobre el abuso del derecho, que para esos momentos era una novedad.
El personaje de referencia tuvo antecedentes familiares ilustres. Nació en Caracas y estudió Derecho en la respectiva Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, de la que egresó como abogado en 1919 y como doctor en Ciencias Políticas años más tarde. 7 años después de su doctorado inició carrera judicial como juez de primera instancia en lo civil del Distrito Federal. En 1936 fue elegido diputado del Congreso Nacional, diputación que ejerció desde 1937, y en esa misma anualidad fue escogido como miembro de la Comisión Codificadora, cuya labor desembocó en el Código Civil de 1942. Durante el ejercicio de Gustavo Manrique como Procurador General de la República y Ministerio Público, sirvió como adjunto al Procurador. En ese entonces, junto con los doctores López Borja y René Leperbanche, se dedicó a temas de gran importancia para la República, entre otros el de la reforma petrolera y el de una mayor participación estatal en la riqueza nacional. En 1946, como suplente, conformó la Corte Federal y de Casación hasta 1948, y en raíz de los sucesos venezolanos de enero de 1958, fue nombrado por el presidente encargado Wolfgang Larrazábal como vocal principal de la Sala Civil de la Corte de Casación, cargo para el cual fue confirmado en 1959. En 1960 presidió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia hasta 1964, y al retirarse continuó siendo durante 20 años conjuez de la sala en la cual desempeñó la presidencia. Con ocasión de la reforma del Código Civil en 1942, defendió vigorosamente la presencia del abuso del derecho como fuente de obligación, defensa en la que también estuvo presente Juan Pablo Pérez Alfonso, y la circunstancia buena para resaltar el afán venezolanista del doctor Alejandro Urbaneja Alchepón, concretado en la defensa de la integridad territorial de nuestra República, muy especialmente en relación con los problemas de delimitación de las áreas marinas y submarinas entre Venezuela y Colombia. Además, el doctor Urbaneja dejó importantes obras jurídicas como el juicio simulado, estudios sobre los códigos de 1873, el Código Civil, el de Comercio y el de Procedimiento Civil. Después del deceso del doctor Urbaneja, acontecido en su ciudad natal el 1 de febrero de 1988, pasó a sucederlo en la ocupación del sillón la eminente doctora Hildegard Rondón de Sansón, quien fue electa en sesión del 7 de junio de 1988. Se incorporó el 14 de marzo de 1989 con su trabajo La propiedad industrial en el umbral del siglo XXI. La doctora Rondón de Sansón, con quien no me unen nexos de parentesco a pesar del común apellido, se casó con Benito Sansón, con quien procreó los hijos Brunilde, Bruno, Beatrice, Daniela y Waldo Antonio, todos con profesiones universitarias y posgrados alcanzados, con el brillo de altos índices académicos. Ella nació en el estado Sucre, Venezuela, el 20 de diciembre de 1934. Hija de Juan Manuel Rondón Sotillo y Faride Narcisa de Rondón, tuvo una hermana, Josefina, quien fue titulada como médica y se especializó en pediatría. A los 15 años de edad, la doctora de Sansón se presentó en la oficina del periódico El Heraldo y solicitó la asignación de una columna fija a la que denominó Café y Cigarrillo, la cual se convirtió en expresión del feminismo, presente también en su paso como articulista en los periódicos El Nacional, El Universal, Diario de Caracas, Últimas Noticias y la prensa regional. Llegó a hablar italiano, francés, portugués y tenía estudios avanzados en inglés. Tuvo mucha influencia sobre ella en la época que vivió en Río de Janeiro, Brasil, donde su padre fue nombrado cónsul. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y cursó un año por el cierre de esta casa en la Universidad de los Andes, aunque egresó de la reconocida Central de Venezuela el 4 de octubre de 1957.
El 16 de octubre de 1957 recibió del mismo instituto universitario su título de doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas, con mención summa cum laude, y le fueron otorgadas 2 becas para estudios de posgrado en el extranjero, una de la universidad y otra del Ministerio de Justicia. Ante la posibilidad de cursar estudios en Francia, Italia o España, escogió Italia, donde cursó estudios con máximas calificaciones en la Universidad degli Studi La Sapienza di Roma, Italia, bajo la égida de los 3 conocidos maestros Tullio Scarelli, con quien estudió Derecho Industrial, Emilio Betti, experto en Derecho Procesal Civil, y Máximo Severo Giannini, erudito en el área de Derecho Administrativo. El 6 de septiembre de 1960 recibió la laurea de doctor en jurisprudencia cum laude de dicha casa de estudios en Italia. Previamente, bajo los auspicios de la ONU, en 1984 y 1985, la doctora Rondón de Sansó elaboró un proyecto de ley de propiedad industrial. Todas estas realizaciones la configuraron en aquel entonces como adalid en dicha especialidad jurídica. Como ocupante del sillón 16, fue la primera mujer en incorporarse como numeraria y bibliotecaria en esta corporación, en la cual organizó y renovó física y tecnológicamente la biblioteca en homenaje a Jorge Aguilar. Fue nombrada secretaria de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en 1992, segunda vicepresidenta en 1994, primer vicepresidente en 1996 y finalmente presidente de la Academia entre 1996 y 1998. Su gestión se caracterizó por la organización de conferencias, discusiones y actividades de gran relevancia jurídica. Es importante mencionar que la doctora Rondón de Sansó fue corresponsal de la Academia de Córdoba y de la Academia Española. Muy importante es su carácter de pupila y propulsora de las tesis de 2 grandes maestros. Por una parte, Máximo Severo Giannini, el gran administrativista italiano, de quien fuera su alumna y de quien transmitiera su tesis en Venezuela sobre el proveimiento administrativo, la discrecionalidad administrativa y sus límites, entre otras. Y por otra parte, fue pupila y propulsora de las tesis de Antonio Mole Cobeto, profesor catalán que vivió en Venezuela, gran constitucionalista y administrativista, promotor del Instituto de Derecho Público. Sus obras fueron prologadas por juristas de la Italia de Máximo Severo Giannini, Antonio Mole Cobeto, García de Enterría, Jesús González Pero, García Pelayo, Tomás Polanco, José Guillermo Anduesa, Eloy Lares Martínez, Alan Brewer Carías, entre otros. Luego de su matrimonio con Benito Sansó en Roma, revalidó en Italia los estudios universitarios con el mejor de los promedios. Regresó a Venezuela con su esposo. Ambos se dedicaron a la docencia universitaria y ella pasó a formar parte del grupo de personal a tiempo completo y por esa ruta logró la calificación de titular y fue la primera mujer venezolana con tal rango. También ejerció la docencia en la Universidad Católica Andrés Bello. Su fina sensibilidad de espíritu le llevó a convertirse en poetisa y fruto de ella son 2 libros publicados con sus obras. Fue profesora de prácticas de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello y en estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela. Tuvo destacada actuación como conferencista con ponencias impartidas de forma continua en el interior del país, invitada por universidades y colegios de abogados. Organizó también cursos de posgrado y especializaciones en Derecho Administrativo. Además, la doctora Rondón de Sansó participó y ganó el concurso de oposición para ocupar el primer puesto como juez del Tribunal de la Carrera Administrativa entre 1971 y 1981. Ejerció el cargo de magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
entre 1981 y 1992. Tercer suplente de la Sala Administrativa de la Corte Suprema de Justicia entre 1990 y 1992, así como magistrada de la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia entre 1992 y 1999. Finalmente fungió de juez del titular del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con sede en Ginebra, Suiza, desde julio de 2000 hasta julio de 2003, como representante del continente americano en el juzgado de tal organización. Adicionalmente fue agregada cultural de la Embajada de Venezuela en Roma, donde impulsó en Italia la carrera de artistas de renombre internacional y en especial compatriotas como Alirio Díaz y Alirio Rodríguez. Fue asesora del Ministerio de Fomento, especialmente del Registro de Propiedad Industrial, así como de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, y del Ministerio de Justicia y del Congreso de la República. Cabe resaltar que formó parte importante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICIT, y fundó con otros grandes juristas la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, AVEDA, en cuyo portal web se puede apreciar parte de su destacada reseña. Ad honorem estuvo presente en el Alto Comité Jurídico Político del Ministerio de Energía y Petróleo y participó en la preparación del nuevo régimen de los hidrocarburos en Venezuela. En lo que tiene que ver con su amplio acervo bibliográfico, la doctora Rondón de Sansó propuso y prosperó en plantear distintos temas y tesis originales, entre los cuales destacan Huellas y Surco, Comercio sobre el hoy y el mañana, publicado un año antes de su fallecimiento, en el que comentó sobre los hechos sociales y avances tecnológicos como la inteligencia artificial. Es preciso relevar que en cada una de sus obras publicadas se exponen los temas que sentaron una importantísima doctrina, tales como Manual Teórico Práctico de la Propiedad Industrial, Estudios de Derecho Industrial, Patentes y Signos Distintivos, el Sistema Contencioso Administrativo de la Carrera Administrativa, el Contrato Jurisdiccional de los Poderes Jurídicos. También escribió y publicó El Funcionario Público y la Ley Orgánica del Trabajo, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, y Lineamiento de un nuevo sistema de propiedad industrial. En el texto homenaje que publicó esta academia a la doctora Rondón Sansó, aparece un amplio y detallado contenido de sus obras escritas. Una cantidad enorme y no por eso despreciable, todo lo contrario. Es importante mencionar que la fallecida magistrada y también honrosa ocupante del sillón 16 fue homenajeada por esta academia con el boletín número 173, publicado en el tercer trimestre de 2023 por esta academia, en homenaje a la doctora Rondón, la cual contiene 1.522 páginas dedicadas a tan insigne venezolana. Mi antecesora falleció cristianamente el 3 de septiembre de 2023, con el ferviente deseo de volver a pisar suelo venezolano, tal como gentilmente me fue comunicado por su hija, Beatrice Sansó, a quien agradezco infinitamente por su amable colaboración en las investigaciones que precedió esta línea. El temperamento de la doctora Hildegard Rondón de Sansó, lleno de inquietud y sentido de servicio, la llevó a incursionar en la promoción de las artes en Caracas y varios otros lugares del país, así como logró en varias oportunidades atenciones médicas para niños desprotegidos. En fin, su personalidad se proyecta como venezolana virtuosa y jurista destacada, y así lo confirma su hija Beatrice al exponer en el referido boletín, página 14. Fue llamada la magistrada disidente, habiendo sido para ella la elaboración de cada voto salvado un proceso interno de posiciones y sentimientos encontrados hasta lograr acercarse a la verdad verdadera,
que como juez innata buscaba a través de la aplicación de la justicia. Muchas de tales decisiones, como las relacionadas con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo, constituyen hoy doctrina o jurisprudencia vinculante. En relación con la doctora Rondón de Sansón, debo decir que tuve la oportunidad de compartir familiarmente en Valencia, en las ocasiones en que tuve el honor de entregar atenciones a su fallecida madre. No tengo la menor duda de que el Edgar Rondón de Sansón es paradigma en el universo de la mujer venezolana. Y pienso que ella no ha sido debida y suficientemente promocionada, con excepción del homenaje que realizó esta corporación mediante el referido boletín 173, el cual incluyó un temario de 40 ítems de imprescindible abordaje en el estudio de su obra y es prueba absoluta de una trayectoria que ha trascendido para siempre. Pasamos ahora a la segunda parte. Ya. Repito, esta segunda parte se refería al comerciante y a los emprendedores. El sujeto comerciante ha sido y sigue siendo, con ese mismo nombre o con otro, prominente protagonista en la actividad comercial y del derecho mercantil. Así lo reconocen tratadistas nacionales y extranjeros. El derecho mercantil desde sus orígenes se caracterizó como derecho profesional y consuetudinario, totalmente independizado del ius civile y del ius gentium, y emergió ante el caos que fue efecto y consecuencia de la caída del Imperio Romano y de las insuficiencias del derecho civil para las necesidades regulatorias de aquel momento. Estas fueron determinantes en la aparición de las corporaciones, agremiaciones que generaban sus propias normativas y con características de generalidad para los conformantes de la respectiva agrupación gremial, con la circunstancia de que la afiliación del comerciante a su agrupación lo subordinaba a la autoridad de esta, en la cual debían aparecer inscritos. Tales organizaciones son el remoto origen de las cámaras de comercio. Dicha realidad histórica ha influido en algunos autores para que el derecho mercantil lo consideren una disciplina profesional. Además de esa explicación genética, caben otras que relievan la importancia y determinante presencia legalmente exigida en hipótesis de hechos concretos. Ténganse presentes figuras como los juicios de atraso o moratoria, las demandas de quiebra culposa y fraudulenta, en las que la condición de comerciante es atributiva de cualidad. Los deberes registrales y el deber de contabilidad. Lo que antecedió, junto con lo que antecedió, resalta sin mayor esfuerzo la importancia del comerciante y su cabal noción. No debe ignorarse una realidad extremadamente marcada en la normativa mercantil en Venezuela. En principio, ella se encuentra agrupada en el Código de Comercio. Código de Comercio de 1955. El peso de los años le ha ido sustrayendo reglas del mentado cuerpo de normas descriptivas y reguladoras de aspectos comerciales. Basta mirar cómo la actividad aseguradora, entre otras, en su regulación contractual, estaba comprendida entre los artículos 548 y 611 del Código nombrado, más actualmente está regulada por la Ley del Contrato de Seguro. Por otro lado, el comercio marítimo y otras figuras allegadas encontraron su disciplina jurídica a partir del artículo 612 del Código de Comercio, ahora sometidas a la Ley del Comercio Marítimo. Y se encuentran también se encuentra en venta de bienes muebles con reserva de dominio, desprendida de la compraventa comercial y está normada por una ley especial. Como es del conocimiento público, estas figuras del juriferio mercantil fueron extraídas de la normativa general del Código y ahora están sometidas a las reglas de leyes especiales, además de que un nuevo cuerpo normativo ha introducido la presencia en Venezuela de un nuevo agente de actividades económicas. En cuanto al comerciante, el sometimiento de este
al referido cuerpo de leyes se había mantenido inmutable, con la excepción de las sociedades que han sido sometidas a leyes especiales, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario. Mientras que el comerciante individual y el colectivo se encuentran sometidos a las regulaciones bastante recientes, las cuales se analizarán en este escrito. Cabe resaltar que ese código había operado sin perturbaciones hasta la aparición de la Ley del Registro Público y del Notariado, en la cual se halla una importantísima innovación para la conformación del concepto de comerciante individual y para la complementación formal de las sociedades regulares. El comerciante, denominación en crisis. Actualmente se percibe en Venezuela y fuera de ella la preferencia a sustituir el nombre de comerciante por el de empresario. Tendencia que ha sido acogida por varios ordenamientos foráneos, como por ejemplo el Código Civil de la República de Italia de 1942. Tradicionalmente en Venezuela, el comerciante se tuvo como preceptuado en el artículo 10 del Código de Comercio, según el cual se coinciden dos especies de comerciantes, por saber el individual y el colectivo. El colectivo concretado en las sociedades de comercio con la complementación del artículo 200 del Código de Comercio. Y el comerciante individual está íntegramente definido en la primera parte del artículo 10, según el cual, refiriéndose a personas físicas, son comerciantes las que al tener capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. Esta definición ha sido suficientemente explicada jurídicamente por la doctrina nacional e incluso criticada por autorizadas voces jurídicas nacionales y foráneas, como es el caso de los destacados autores María Auxiliadora Pisani Ricci, Nicolás Vega Relaño, entre los nacionales, así como el también admirado maestro Roberto Goldsmith. Los críticos argumentan que hay incapaces que pueden operar el comercio e incluso adquirir el estado de comerciante. Dichas críticas son las siguientes. Hay personas capaces que no pueden ser comerciantes. Se omite que el ejercicio de la actividad comercial sea en nombre propio. Hay incapaces que pueden ser comerciantes con base en lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Comercio. A estas se añaden disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en lo delante LOMNA, referente a la capacidad de menores de edad para asociarse. Es así que también la LOMNA, en su artículo 84, atribuye capacidad a niños, niñas y adolescentes para asociarse, lo que produce el nacimiento de una nueva persona jurídica, esto es, el comerciante colectivo. Todo ello en concordancia con el artículo 79 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 15 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y artículos 11 y siguientes del Código de Comercio. Debe aclararse que los actos de comercio pueden ser acometidos incluso por no comerciantes, que solamente la ejecución de actos objetivos puede atribuir la calidad de comerciante y que únicamente los comerciantes pueden realizar actos subjetivos de comercio. En lo que concierne al prenombrado comerciante colectivo, esto es a las compañías mercantiles, anónimas y de responsabilidad limitada, se ha delatado el error de confundir empresa con sociedad anónima, cuando son dos realidades diferentes. En efecto, mientras la empresa es un organismo económico, la sociedad es un órgano jurídico. La empresa podrá ser el objeto social de la anónima, mas en tal caso la anónima, la compañía sería empresaria, pero nunca empresa. Sobre todo si se tiene claro que la empresa es un conjunto de actividades que se vierten sobre cosas y derechos, y sobre elementos que no son cosas ni derechos, de manera que la sociedad y empresa son realidades independientes, por lo que empresa puede existir sin sociedad y esta sin empresa. Si se toma en cuenta que buena parte de las normas del Código de Comercio, a partir del artículo 200, regula la forma societaria para existencia y funcionalidad tanto regular como irregular, puede concluirse que el comerciante colectivo está determinado en su noción por un criterio formal, ya que debidamente constituidas en lo formal son comerciantes, con independencia de que cometan o no actos de comercio. En cambio, en lo que tiene que ver con el comerciante individual,
Dado el contenido del artículo 10, se evidencia un criterio real o material que se afinca en hechos y conducta. Esto último había permanecido imperturbable en nuestra realidad legislativa hasta la aparición de la Ley del Registro Público y del Notariado, en la que en su artículo 54 se apareció un criterio formal para la probanza de la existencia regular del comerciante individual. En la norma previamente mentada, artículo 54 de la ley, en la que, como se ha dicho, se acogió un criterio formal, la inscripción registral, y se amplió la concepción material o sustancial que está presente en el artículo 10 del Código de Comercio. Desde la vigencia del citado precepto legal, la prueba del comerciante individual quedó sometida a la disciplina de dos normas legales por saber: el artículo 10 del Código de Comercio y el artículo 54 de la Ley de Registro Público y del Notariado, en vigencia desde el 2001, nominada tras su última reforma, 20 años más tarde, como Ley de Registro y Notaría. El último fue el resultante de un decreto con rango de ley que ha recibido sucesivas reformas, pero en lo concerniente al tema que acá se trata, ha permanecido inmutable. En lo que respecta al contenido jurídico de estas líneas, tiene que haber algunos planteamientos en relación con las personas que pueden intervenir en la escena comercial. Dígase de una vez que cabe la participación de comerciantes y no comerciantes, con efectos jurídicos diversos, según la intervención de unos y otros. Esto es, comerciantes y no comerciantes. En uno y otro caso de personajes, las normas de la Ley Fundamental de Marras exigen la vinculación hasta parte del contenido de actos objetivamente mercantiles. El referido artículo 10 del Código de Comercio, en su noción de comerciante individual, exige como requisito para hacerlo el quehacer de actos objetivos en cantidad y calidad que revelen una profesionalidad habitual en el agente de los mismos. Algunos autores han añadido el propósito de lucro para alcanzar la calificación de comerciante, pero tal exigencia comporta dos dificultades por saber. No hay una noción por sí pacíficamente aceptada de lucro. Y B, no hay actos objetivos de comercio, de lo que hay actos de comercio, objetivos de comercio de los calificados como objetivamente mercantiles, en los cuales no hay afán de lucro. Ha lugar a la reflexión de que el estado de comerciante requiere del acto de objetivo de comercio, muy diferentemente del acto subjetivo de comercio que, según el artículo 3 de IUDEN, requiere del agente comerciante. Por tanto, la noción de comerciante individual está precedida por el acto objetivo de comercio, mientras que el acto subjetivo mercantil está directamente precedido por el comerciante y, si se quiere, también requiere la presencia anterior del acto objetivo de comercio como definidor del comerciante. Dentro del tema que se desarrolla, cabe decir que los actos objetivos de comercio encuentran su receptáculo en el artículo 2 del Código de Comercio. Y el artículo 3 de IUDEN lo es del acto, es el receptáculo del acto subjetivo de comercio, pero con la restricción a este último de su contenido, figuras contractuales y obligaciones de los comerciantes, salvo que sean de naturaleza esencialmente civil, y también con la salvedad de que el contenido del contrato o de la obligación resulte excluyente de comercialidad. En todo caso, debe saberse que la lista del citado artículo 2 del Código de Comercio es enunciativa y, por lo tanto, cabe su ampliación por vía de analogía y de interpretación histórica progresiva. En lo concerniente al comerciante colectivo, que según el presentado artículo son aquellas compañías que tienen por objeto la realización de uno o más actos de comercio, son además expresamente calificados como comerciantes por el artículo 250 del Código de Comercio, regla que dispone que las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada tendrán siempre carácter mercantil y con prescindencia de su objeto social.
La situación es buena para recordar que la forma societaria de compañías anónimas es la más utilizada por el Estado venezolano para su intervención en los campos de la actividad privada, con la particularidad de que habitualmente no cuentan con un contrato en su génesis ni con una pluralidad de socios. Esto configura una enorme contradicción contra las opiniones emitidas por la doctrina societaria mercantil en Venezuela, donde se sigue sustentando la necesidad de un contrato social, generador de la existencia de la sociedad mercantil, y de dos o más socios reclamados por doctrinarios como Enrique Núñez, muy a pesar de que actualmente se ha abierto campo y paso de excelentes trabajos que proclaman y soportan la compañía de un socio único. Como se ha explicado y ya se anticipó, en el ordenamiento jurídico nacional se palpa la dualidad normativa que precisa la prueba del comerciante individual. Por saber, el artículo 10 del Código de Comercio y el artículo 54 de la Ley del Registro Notariado. En cuanto al Código de Comercio, su precepto reclama una variedad de conductas específicas, y en cambio el artículo 54 del Registro de Notaría exige el cumplimiento con una formalidad, con una sola formalidad. Entonces cabe preguntarse, ¿alguna de las dos normas deroga la otra? En opinión de quien suscribe, no. Pero la insolvencia registral no impide que se dé lujo al comerciante individual. En otras palabras, puede existir el comerciante individual sin la forma registral, pero esta no ha lugar sin la aparición material del comerciante individual. Así que basta el cumplimiento con el precitado artículo 10 del Código de Comercio para que haya comerciante individual, y basta el cumplimiento con el artículo 54 de la Ley de Registro de Notaría para que emerja el comerciante y nazca una prueba casi irrefutable de la existencia de este. Pero cabe en lo posible que se den los supuestos de hecho de ambos. Esto es, que concurran una misma relación jurídica mercantil, comerciante individual y comerciante colectivo. El artículo 54 de la ley dispone: la sola inscripción del comerciante individual en el registro mercantil permite presumir la cualidad de comerciante. Esta presunción únicamente podrá ser desvirtuada por terceros que tengan interés con efectos para el caso concreto. Como puede leerse, la regla reproducida presupone la existencia de un comerciante que cumpla con el deber registral que establece el artículo 19, ordinal 9 del Código de Comercio. Llama la atención que la redacción del artículo 54 de la presentada ley hace sospechar la existencia de una petición de principio. Otro aspecto del artículo en comento es el de la prueba del estado del comerciante, que es fundamental, pero no la única. Esto es la participación inscrita en el registro mercantil respectivo, por lo que sería documento público y como tal debe ser tratada. Además, se prevé la posibilidad de desvirtuar dicha presunción, y al respecto se da a los terceros una posibilidad de contraprueba, mas no al legalmente interesado en el registro situación que contradice el artículo 1328 del Código Civil, que dispone que no se admite prueba alguna contra la presunción. Finalmente, se limitan los efectos de la contraprueba al caso concreto. Esto último podría hacer pensar en la suspensión del traslado de prueba. Creemos que tratándose de las mismas partes, el traslado de prueba puede tener lugar. En definitiva, es la inscripción del estado de comerciante, pero no tiene exclusividad potestad. La doctrina y la ley han admitido la posibilidad de la cesación del estado de comerciante. Por expresa disposición del artículo 941 del Código de Comercio, la declaratoria de quiebra causa la pérdida de dicho estado. Y un sector de la doctrina incluye la enajenación del Fondo de Comercio, que regulan los artículos 151 y siguientes del Código de Comercio como hipótesis de cesación. Adicionalmente, en opinión de distintos doctrinarios como Alfredo Morle, la incapacidad sobrevenida hace perder la cualidad de comerciante, dado que la capacidad es un requisito presentado en el artículo 10 del Código de Comercio. También se admite que la dejación o abandono de la actividad mercantil sostenidamente en el tiempo causa la pérdida del estado de comerciante.
Dicha pérdida, al igual que la existencia de dicho estado, requiere de iniciativa probatoria. La cesación del mismo también exige probanza y las cargas de la misma gravitarán sobre el sujeto alegante. Sin embargo, hay novedades en relación con personajes que ya irrumpen en la actividad negocial comercial. Se trata de los emprendedores y de los emprendimientos, sobre los cuales existe una ley especial de finales del año 2024, que define el emprendimiento como, abro comillas, actividad económica con fines de lucro ejercida por una o más personas que adquiere personalidad jurídica con la inscripción en el Registro Nacional de Emprendimiento. Repito, que adquiere personalidad jurídica con la inscripción en el Registro Nacional de Emprendimiento. Al respecto, tienen cabida algunas observaciones. Según el referido texto normativo, artículo 4, numeral primero, como puede leerse, el emprendimiento es una actividad económica, universo amplísimo en el que cabe la actividad comercial, pero esta no es la única actividad económica. El comerciante es una conducta económica, con o sin fines de lucro, según autoriza la doctrina. De manera que el emprendimiento puede ser una actividad comercial, y si este último fuera el caso, cabe en lo posible que el emprendedor o los emprendedores adquieran el estado de comerciante. La segunda observación es que el texto legal atribuye personalidad jurídica al emprendimiento y no a las personas emprendedoras, lo que resulta difícil de entender, pues si aquellas son personas, no tiene sentido atribuírsela a quien ya la tiene. Por otra parte, no se preceptúan por los otros atributos de la personalidad, como patrimonio, nombre, domicilio, y además no se indican los requisitos formales de constitución, sobre todo si se tiene presente la actividad registral que causa y requiere. Si se le llegara al entendimiento de que dicha atribución es el emprendedor y no el emprendedor, hay espacio para preguntarse si se trata de una nueva y distinta persona como lo son los socios de la sociedad. Y más aún, cuál es el régimen de responsabilidad al que están sometidos los emprendedores. También surge la duda de quién es la nueva personalidad. Antes de concluir estas líneas, me permito algunas reflexiones. Mi gratitud a quienes me promovieron y decidieron mi proporción a esta ilustre corporación. Conductas que recibo en comunión con, primero, un recuerdo desbordado de agradecimiento a mis padres, Félix y Alda, sin cuyas exigencias educativas nunca habría logrado esta realización. A mis hermanos, José Félix, Carlos, Julio, Nieve, Alda, Marco, Reinaldo, Félix Salvador y Aquiles. A mis madrinas, Conchita y Ana Teresa. A todos mis maestros, que los tuve excepcionales. A mis compañeros de promoción de la Universidad de Carabobo en 1965, promoción Andrés Crisanti y Franceschi. A quienes me condujeron por la senda de la Santa Madre Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana. A Beatriz, mi difunta esposa, con la certeza de su presencia en la casa del Padre. A mis hijas, María Elena, María Eugenia, Beatriz Elena, María Beatriz y María Alda, y a mis nietas, María Camila, Silvana, María Grasa y Sara Cristina. A mis compañeros de trabajo en la Facultad de Derecho, en el escritorio jurídico y en las aulas de todos mis trámites educativos. Y a todos mis amigos, todos mis discípulos, y en especial a los recientemente fallecidos, Jorge Rosel Seña y Hernando Grisanti de Veledo. Muchísimas gracias. A continuación, se designa a los numerarios Humberto Romero Musi y Gabriel Ruán para acompañar al académico Luis Cova Arria, quien contestará el discurso de nuestro individuo de número.
Ciudadano, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y demás miembros de esta academia. Ciudadanos, miembros de la academia, de las otras academias nacionales aquí presentes, especialmente de la Academia de Medicina. Ciudadano decano de la Facultad de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, doctor Juan Carlos Apis. Ciudadano decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo. Señoras y señores, le agradezco al presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Rafael Badel Madrid, a los demás miembros de su junta directiva y a los académicos miembros de esta honorable institución, la honrosa distinción que me encomiendan de dar contestación al discurso de incorporación a su seno del doctor Pedro Rondón Haas, para ocupar el sillón número 16 que ocupara la insigne profesora doctora Hildegard Rondón de Sansón. Realmente hoy es un día de júbilo, ya que nos brinda la oportunidad de explorar en profundidad la vida, la multifacética carrera y las invaluables contribuciones al derecho venezolano del doctor Pedro Rondón Haas. Panegírico del doctor Pedro Rondón Haas. La vida de una persona es un tapiz intrincado, tejido con los hilos de sus orígenes, su educación, sus logros y el impacto indeleble que deja en el mundo que lo rodea. El doctor Pedro Rafael Rondón Haas es un ejemplo paradigmático de esta complejidad y riqueza. Un hombre cuya dedicación y compromiso en el campo del derecho en Venezuela lo han elevado a alturas de distinción y reconocimiento. Pedro Rondón Haas nació el 21 de mayo de 1943 en la vibrante e industrial ciudad de Valencia, en el seno de una familia profundamente arraigada en la historia y la tradición de Venezuela, donde los valores de la educación y el conocimiento eran altamente apreciados y fomentados. Su padre, Félix Rondón, era oriundo de la apacible localidad de Guayabal en el estado Guárico, y su madre, Alda Haas, del Palmar en la Sierra de Mataca, estado Bolívar, descendiente de judíos alemanes, habiendo sido entregada para su crianza a la familia Pérez Riva, una familia cristiana católica, circunstancia que sugiere la presencia de una rica diversidad cultural y religiosa en la formación del joven Pedro, lo que sin duda contribuyó a moldear su amplia visión y tolerante del mundo. Pedro tuvo 9 hermanos, de los que sobrevive 7. Desde una temprana edad, Pedro demostró un insaciable interés en el aprendizaje y una curiosidad intelectual que lo impulsaba a explorar los confines del conocimiento. Completó su educación primaria en la escuela Eduardo Viso y continuó sus estudios de bachillerato en el Colegio Salesiano Don Bosco. En 1958 se trasladó al Liceo Martín J. Sanabria, donde finalmente se graduó en 1969, formando parte de la primera promoción de bachilleres de esa institución. Comenzó en 1960 sus estudios de Derecho en la Universidad de Carabobo. Allí no solo se destacó como un estudiante excepcional, sino que también emergió como un académico respetado y admirado por su erudición y su pasión por la enseñanza. En 1963, mientras aún era estudiante, obtuvo la prestigiosa posición de preparador y ayudante en la Cátedra de Derecho Civil, un logro que marcó el comienzo de su destacada carrera docente y su compromiso con la formación de las futuras generaciones de abogados. En 1965 culminó sus estudios de Derecho y se graduó como abogado, y en 1984 obtuvo su doctorado en Derecho. Pedro contrajo matrimonio con la también abogada Beatriz Arenas de Rondón, recientemente fallecida. Es padre de 5 hijas, de las cuales sobreviven 4, María Elena, María Eugenia, Beatriz Elena, María Beatriz y María Ada, y tiene 4 bellas nietas, María Camila, Silvana, María Gracia y Sara Cristina, todas mujeres, no hay ni un solo hombre. Su carrera académica se desarrolló principalmente en la Universidad de Carabobo, su alma mater, donde ascendió a través de los rasgos académicos
siendo promovido a instructor y luego a profesor en las cátedras de Derecho Mercantil. A lo largo de su distinguida trayectoria ocupa cargos de gran responsabilidad como jefe del Departamento de Derecho Mercantil y coordinador del posgrado en Derecho Mercantil, desempeñando un papel fundamental en la formación de más de 50 generaciones de abogados. Su dedicación a la enseñanza es un testimonio elocuente de su profundo compromiso con la transmisión del conocimiento y la formación de profesionales altamente capacitados en el campo del derecho. Además de su destacada labor académica, el doctor Rondón Haas ha sido un profesional de derecho altamente respetado y reconocido por su excelencia en la práctica. En 1965 fundó el escritorio jurídico Rondón Haas y Asociados, una firma que se ha convertido en un referente en el ámbito legal venezolano. Prestó sus servicios, don bien Pedro, legales con distinción hasta su incorporación como magistrado titular de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2000. Su paso por el tribunal fue significativo y dejó una huella imborrable en la jurisprudencia venezolana. Sus fallos y votos salvados, caracterizados por su profundidad analítica y su rigor jurídico, fueron recopilados en la obra Criterios en el Estrado, Pedro Rondón Haas, un testimonio de su contribución al desarrollo del derecho constitucional en el país. A lo largo de su ilustre carrera, el doctor Rondón Haas ha sido objeto de numerosos reconocimientos y distinciones que dan fe de su arduo trabajo, su dedicación y sus valiosas contribuciones al derecho venezolano. Recibió la condecoración Orden Mérito del Trabajo de manos del presidente Jaime Luchinche, un honor que subraya su compromiso con el desarrollo social y económico del país. Asimismo, fue galardonado con la Orden Cristóbal Mendoza, un reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y su servicio a la comunidad jurídica. Su labor también ha sido valorado por la Sociedad Amigos de Valencia, que reconoció en el Día de la Ciudad, un gesto que destaca su arraigo por su tierra natal y su contribución al engrandecimiento de la misma. El escritorio jurídico Rondón Haas y Asociados, la firma fundada por el doctor Rondón Haas, está celebrando este año sus 60 años de fundación, un hito que refleja no solo la longevidad de su práctica profesional, sino también su capacidad de adaptación a los cambios y desafíos del entorno legal. El doctor Rondón Haas ha sido un prolífico conferencista, compartiendo su vasto conocimiento y experiencia con juristas venezolanos y extranjeros a través de charlas, tanto presenciales como virtuales. Su contribución a la literatura jurídica son igualmente notables, abordando temas de gran relevancia y actualidad, como la capacidad de las partes en la contratación de seguro, la motivación de la tutela cautelar y la inconstitucionalidad del petro, entre otros. Sus escritos son un recurso valioso para aquellos que buscan profundidad su comprensión del complejo marco jurídico venezolano. Entre sus conferencias escritas se cuentan las siguientes: la capacidad de las partes que puedan intervenir en la contratación del seguro, la notificación del siniestro, la motivación de la cautela cautelar, la propiedad de los depósitos bancarios, los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente, la irregularidad de las sociedades mercantiles, en torno a la noción de la acción societaria y su enajenación, la inconstitucionalidad del petro, in memoria de Wolfgang Larrazábal Hugueto, irregularidad societaria sobrevenida, denuncia de nulidad por la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a la Sala Constitucional. El legado del doctor Pedro Rondón Haas es innegable y perdurará en el tiempo. Su incorporación a esta academia como individuo de número es un testimonio elocuente de su influencia y su contribución al enriquecimiento del ámbito jurídico y académico venezolano. A medida que avanza en su carrera, el doctor Rondón Haas continúa siendo una figura inspiradora y un modelo a seguir para las nuevas generaciones de abogados y académicos. Su compromiso inquebrantable con la justicia, la educación y el desarrollo del derecho en Venezuela es un ejemplo de integridad y dedicación que trasciende las fronteras del tiempo. En virtud de ello, valoro particularmente el esfuerzo del doctor Rondón Haas por vincular la evolución normativa desde el Código de Comercio hasta... Perdón, me equivoqué. Falté una hoja, perdón. En su discurso me faltó la parte más importante, porque terminaba aquí y entonces hablaba con el discurso. Ahora terminé ya la parte de explicar quién es el honorable nuevo académico nuestro y su historia. Pero ahora vamos a entrar a analizar su discurso, que es al hablar algo del discurso que habló el doctor Pedro Rondón. En su discurso de incorporación
el doctor Rondón Haas hace un panegírico de quienes lo persiguieron en el sillón 16, que ahora ocupará rindiendo un merecido tributo a las señoras figuras de Juvenal Acedo, Cristóbal Benítez, Alejandro Ruanés Archepol y de muy manera especial a la doctora Hildegard Rondón de Sansó, a quien sucede. Y el tema del trabajo de incorporación del doctor Pedro Rondón Haas es, y lo ha titulado, El comerciante y los emprendedores, un marco para la actividad empresarial. Es una pieza de gran valor académico y un esfuerzo notable por actualizar la doctrina del derecho mercantil venezolano, especialmente en lo que concierne a la noción del comerciante y la figura emergente del emprendedor en Venezuela, conjugando una perspectiva histórica enriquecedora con un análisis jurídico de notable rigor, lo cual es indispensable para comprender la evolución de nuestras instituciones comerciales y su incidencia en el desarrollo del país. Una de las virtudes cardinales de este discurso es la capacidad del doctor Rondón para insertar el estudio de la figura del comerciante dentro de un contexto histórico jurídico amplio que trasciende la mera legislación mercantil y aborda la historia social y política venezolana. En efecto, el doctor Rondón enriquece la perspectiva jurídica con la riqueza de las circunstancias históricas y sociales que configuran el derecho positivo. Esa integración entre historia, política y derecho es fundamento imprescindible en el análisis jurídico contemporáneo y nos acerca a una interpretación más compleja y realista del marco normativo venezolano. En virtud de ello, valora particularmente el esfuerzo del doctor Rondón por vincular la evolución normativa, desde el Código de Comercio hasta la Ley de Registro Público y Notarías, con la novedosa conceptuación que ello implica sobre la figura del comerciante individual y la sociedad mercantil. En tal sentido, resulta encomiable la referencia a la responsabilidad y función que la propiedad industrial adquiere en el entramado jurídico, destacando su dimensión internacional y el impacto que proyectos legales como el elaborado bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas han tenido en la modernización legislativa venezolana. Adicionalmente, la precisión que muestra el doctor Rondón al referirse a los actos objetivos y subjetivos de comercio, su análisis de los artículos 2 y 3 del Código de Comercio es reflejo de un conocimiento sólido y especializado que trasciende la filosofía general del derecho para adentrarse en el derecho mercantil positivo. La delimitación entre actos de naturaleza esencialmente civil y mercantil, así como la relevancia del contenido contractual en la determinación de la comercialidad, son aspectos que cobran una dimensión práctica esencial para el jurista y estudioso del derecho. El doctor Rondón ha demostrado en ese trabajo su profundo conocimiento de la materia, no solo en su contexto histórico, sino también en las transformaciones legislativas que han impactado recientemente a la disciplina. El posicionamiento central del trabajo, que se enfoca en la crisis de denominación del comerciante y la irrupción del emprendedor, es de la más alta pertinencia. El concepto de comerciante, tal como se define en los códigos de comercio venezolanos y se complementa con la ley de registro y notaría, es fundamental para comprender los derechos y obligaciones de aquellos que participan en el dinámico mundo de los negocios. El doctor Rondón Haas acierta al señalar la tendencia tanto en Venezuela como en otros ordenamientos jurídicos a sustituir el término comerciante por el de empresario, una realidad que ya se reflejaba, por ejemplo, en el Código Civil de la República de Italia de 1942. Su análisis de la noción tradicional de comerciante individual y colectivo, según lo establecido en el artículo 10 del Código de Comercio, es impecable. El doctor Rondón Haas distingue con claridad entre el criterio real o material que define el comerciante individual basado en la habitualidad de la profesión y el criterio formal que rige por el comerciante colectivo, es decir, las sociedades mercantiles. Esta distinción, que es pilar de nuestra doctrina, es expuesta con una precisión digna de encomio. La exposición del autor gana una fuerza particular al abordar la atención general por el artículo 54 de la Ley de Registros y Notarías. Su planteamiento de que dicha norma no deroga el artículo 10 del Código de Comercio, sino que introduce un criterio formal adicional para la prueba del estado de comerciante individual, es un punto fuerte y una conclusión jurídicamente sólida. La presunción de la cualidad de comerciante que se deriva de la inscripción en el registro mercantil, como bien lo señala, puede ser desvirtuada por terceros, pero no por el propio interesado en ciertas circunstancias, lo que el autor acertadamente califica de situación de indefensión y de inconstitucionalidad en casos de quiebra. Esta crítica es valiente y necesaria y constituye una de las contribuciones más significativas del trabajo. Su análisis del concepto de comerciante es robusto, así como crucial la sección dedicada a los emprendedores. El doctor Rondón Haas identifica de manera muy atinada las ambigüedades y los vacíos de la nueva ley de emprendimiento,
como la atribución de personalidad jurídica a la actividad del emprendimiento y no a las personas que la ejercieron. Las preguntas que plantea sobre el régimen de responsabilidad, la identidad de la nueva persona jurídica y el patrimonio que respalda las obligaciones son de suma importancia y revelan las debilidades de la legislación. El doctor Rondón Haas concluye que las respuestas deberán buscarse en el derecho común, lo que es precisamente el camino para una futura reflexión académica. Es necesario analizar si la figura del emprendimiento, tal como está concebida, no es una forma de comerciante enmascarado, entre comillas. Si las lagunas legislativas deben de ser un simple descuido, obedecen una política de flexibilización regulatoria que podría generar inestabilidad y desprotección para los terceros. La corta vigencia de 3 años de la inscripción en el Registro Nacional de Emprendimiento y la posterior obligación de inscribirse en el registro mercantil es una suerte de periodo de prueba que no deja de plantear interrogantes sobre la seguridad jurídica y la protección del tráfico comercial. El discurso del doctor Pedro Rondón Haas representa un significativo aporte al debate sobre figuras centrales del derecho mercantil venezolano y su evolución histórica, doctrinal y práctica. Su enfoque histórico y jurídico pone de manifiesto la necesidad de una revisión crítica y constructiva del concepto de comerciante y del reconocimiento del emprendedor como actor esencial para el desarrollo económico y social. En conclusión, el trabajo del doctor Rondón es una contribución de envergadura al estudio del derecho mercantil venezolano. Sus reflexiones sobre la noción de comerciante y de emprendedor son penetrantes y su crítica al artículo 54 de la Ley de Registro y Notaría es de un rigor impecable. Su abordaje a la figura del emprendedor, muy elogiable por su agudeza al identificar las debilidades de la nueva ley, abriendo un campo de debate que debemos explorar con la misma dedicación y esmero que ha demostrado el doctor Ron en su trabajo. Celebro su incorporación y me adhiero a la importancia de continuar este diálogo en el seno de nuestra academia, en aras de la seguridad jurídica y el desarrollo de nuestro país. Un hombre de derecho, un ciudadano ejemplar, un legado imperecedero. En resumen, la vida del doctor Pedro Rafael Rondón Haas es un viaje extraordinario de dedicación, pasión y servicio al derecho. Su trayectoria desde sus comienzos en la ciudad de Valencia hasta su consagración es un referente en la academia y la práctica jurídica, reflejando un compromiso inquebrantable con la justicia, la equidad y la educación. Su legado perdurará en las generaciones venideras, inspirando a muchos a seguir sus pasos en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. El doctor Pedro Rondón Haas no solo ha dejado una huella imborrable en el ámbito jurídico, sino también ha inspirado a muchos a perseguir sus sueños y a trabajar incansablemente por la constitución de una sociedad mejor. Bienvenida, doctor Pedro Rafael Rondón Haas, un hombre, en nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, le doy la bienvenida. Llega usted a su casa, en su doble vertiente espiritual y física, casa grande colonial y casa de las academias nacionales. Usted no llega aquí por méritos ajenos, sino por sus propios medios, por los méritos que ha acumulado a lo largo de una carrera de culto a profesor, de serio investigador, de profundo pensador, de buen escritor, de hijo, padre, abuelo y esposo, de profesional y magistrado de la justicia nacional intachable, de ciudadano comprometido con la democracia y con el espíritu de su país, de creyente en los valores morales inherentes a su fe cristiana. Sea usted bienvenido, académico Pedro Rondón Haas. Solicito al ciudadano Pedro Rondón Haas acercarse al presidio. Efectivamente, con la Constitución y las leyes de la República, así como la ley y las normas que rigen a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, si así lo hicieren, de Dios y la patria lo premie, y si no, Dios lo demás. Procedo a investirlo con los símbolos
académico, el sillón 16, y formar parte, por supuesto, lo felicito. Puedes entrar. Interpretación musical de las siguientes piezas. Himno nacional, himno de la Universidad del Estado Carabobo, Alma Mater del Respetado. Y el Gaudiamos Igitur por la coral. Adelante. Jubiloso a la sombra del canto, defenderte sabrá nuestro honor. Como escudos el pecho y el brazo, cual banderas la mente y la voz. Jubiloso a la sombra del canto, defenderte sabrá nuestro honor. Como escudos el pecho y el brazo, cual banderas la mente y la voz. Con la luz que de ti recibimos, y el amor a esta tierra inmortal, siempre firmes, alegres y humildes, ante Dios te juramos lealtad. Con la luz que de ti recibimos, y el amor a esta tierra inmortal, siempre firmes, alegres y unidos, ante Dios te juramos lealtad. Jubiloso a la sombra del canto, defenderte sabrá nuestro honor. Como escudos el pecho y el brazo, cual banderas la mente y la voz. Jubiloso a la sombra del canto, defenderte sabrá nuestro honor. Como escudos el pecho y el brazo, cual banderas la mente y la voz. Gaudeamus Igitur, Iumen Esum sumus. Gaudeamus Igitur, Iumen Esum sumus. Post iuncenda violentudem, post molestiam servitudem, nos abrevitus, nos abrevitus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membros quae vivat membros quae vive, sempre sic in fiore, sempre sic in fiore. Ha concluido el acto. Se invita a los presentes a un brindis en la Plaza Cajigal, la segunda de la entrada del equipo.